Vamos a ir ahora a una entrevista con el internacionalista Andrés Gómez de la Torre para hablar un poco de la situación en la que se encuentra en estos momentos esta guerra entre Ucrania y Rusia. Quería ir directamente a la pregunta. Muy buenas tardes. ¿Habría la posibilidad de que haya aún una solución diplomática a pesar de que en las últimas horas se ha violado el cese al fuego? Bueno, la verdad que la cuestión diplomática y la negociación diplomática siempre estará abierta en todo tipo de conflictos, inclusive hasta la imposición de la paz cuando se ha ganado una guerra. De tal manera que las opciones están abiertas. Este es un conflicto muy cruento, está adquiriendo ribetes muy complicados. El día de ayer un ex canciller español del Partido Popular, Josep Piqué, hizo una reflexión muy interesante. Rusia puede ganar la guerra, pero cuidado con la posguerra. Es decir, en este tipo de intervenciones militares, sean de cualquier lado, por ejemplo, el caso occidental de Afganistán e Irak, no solamente es importante ganar en el campo de batalla, sino luego lo que viene el después. Y en ese sentido hay que subrayar que me imagino que la alta cúpula dirigencial rusa está evaluando todas las opciones posibles. Efectivamente hay un corredor humanitario, hay mucha desinformación, hay prisioneros de guerra, hay ingente material bélico que se está, colocando por parte del ejército ruso en Ucrania. También los ucranianos están recibiendo una fuerte ayuda militar, aunque no, en la magnitud que sería posible para enfrentar a los rusos por parte de muchos países europeos. Polonia es un país que se ha constituido como un país que está en este momento apoyando muy fuertemente, pero en este contexto hay que subrayar que el líder ruso Putin es prácticamente como hombre de inteligencia indescifrable. Entonces se habla de un plan B, se habla también que esta ralentización de la agresión no tiene la misma intensidad de estos 3 días, significa que ellos están pensando otras estrategias. El hombre de Putin sobre el terreno es el general Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que es un general de mucho prestigio en el ámbito de la estructura de poder ruso, tiene experiencia, estuvo en la primera línea en Crimea, en Chechenia. Entonces yo creo que sí, existen siempre las opciones diplomáticas, pero lamentablemente sobre el terreno la situación sigue muy complicada, Lisette. Muy bien. Hay 4 puntos que está exigiendo en estos momentos Rusia para el cese al fuego, para que no continúen con esa invasión. ¿Cuál de esos puntos cree usted que sean los más complejos para llegar a un acuerdo? Bueno, entre ellos está el más importante, creo que Crimea se ha reconocido como parte de la Federación Rusa, que el presidente ucraniano renuncie, pero ¿cuál de esos 4 puntos cree usted que va a ser muy difícil que se pueda llegar a un entendimiento entre ambas naciones? Yo creo que los 4, no hay duda que los 4 son muy complejos, los 4 son muy difíciles, son los llamados puntos básicos que se establecen en toda negociación diplomática. Creo que también puede percibirse que hay cierta desazón por parte del presidente Zelensky, que a mí en lo personal no me parece un hombre que haya actuado con esa fineza y olfato diplomático por el tema de la participación de la OTAN, y en ese sentido yo quisiera subrayar que ya la OTAN ha decidido en estos días no aplicar lo que habían solicitado los ucranianos, no solamente una intervención militar, sino una suerte, de zona de exclusión aérea, porque esto implicaría obviamente tanto para la OTAN, para la Federación Rusa ya entrar en un conflicto armado abierto. Entonces yo creo que todos los puntos de negociación son sumamente complejos y dependerán naturalmente del desarrollo de las operaciones militares, de cómo va la correlación de fuerzas entre las partes. ¿Sería posible de que esta guerra se extendiera mucho más que las fronteras de Ucrania? Claro, esa es la gran pregunta, pero yo creo que desde el punto de vista de lo que es OTAN, y si vemos la filosofía de la participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de su secretario general, el noruego Stoltenberg, ha sido claro el indicador que se ha recibido. No participarán porque además Ucrania no forma parte de la OTAN, lo harán de una manera muy accesoria. Sí es cierto que algunos países, paso a enumerarlos, Polonia es un país que se ha convertido en gran
apoyo militar a Ucrania, le está transfiriendo misiles, la posibilidad ofreció sus aviones MiG-29, como los tiene la Fuerza Aérea Ucraniana, está enviando drones, etcétera, pero también hay otros países como España, como Alemania, que ha cambiado radicalmente su posición, la propia Suecia, que sí están dispuestas a enviar armamento, pero en todo caso, este armamento sería para un enfoque de guerra limitada, de guerra de desgaste. Hay que recordar que los soviéticos en el año 79 sufrieron duros reveses en Afganistán, cuando hubo la famosa intervención soviética, duros reveses en el sentido de lo que vino el después, que es la guerra de desgaste. Entonces, o la guerra irregular. Entonces, todo apunta a que efectivamente Ucrania va a tener que, como estrategia sobre el campo de batalla, aplicar una guerra simétrica de resistencia, muy similar al tema de Afganistán, cuando la invasión soviética, el 79, pero bueno, todo esto es de pronóstico reservado porque no sabemos cuál es el contenido y alcances. Se habla también hoy día de una suerte del tema de la seguridad nuclear, que es muy importante, porque la Federación Rusa y sus Fuerzas Armadas han atacado los puntos críticos y entre otros ellos quieren cercar las centrales nucleares, pero no para usar estas para fines militares, sino lo que llaman los activos críticos por el tema de la energía. Es decir, esto es una suerte de doctrina, un manual ruso establecido ya por Gerasimov, que es este famoso general muy cercano, conductor de las operaciones actualmente militares, para golpear los puntos vitales de Ucrania, dejarla sin energía, y no necesariamente usar el tema estrictamente militar de Fuerzas Armadas en el conjunto y en el complejo que significa todo este conflicto. Muy bien, mañana se prevé que se reanuden estas conversaciones de paz y también hoy ha tenido varias conversaciones el presidente Vladimir Putin, entre ellos con el presidente Macron, el presidente Erdogan, el presidente de Turquía. ¿Qué se espera para mañana después de esta antelación que ha tenido hoy con estos encuentros, con esos jefes de Estado? Como digo siempre, en la negociación diplomática todas las opciones siempre están abiertas, aparecen los buenos oficiantes, aparecen los mediadores, el sistema de solución pacífica de controversias establece la libre elección de medios, esto es parte del derecho internacional. Sí, efectivamente, el presidente Macron de Francia se le ve muy proactivo en el conflicto, una suerte de eslabón entre las partes. El primer ministro de Israel también. Entonces veremos cómo se desenvuelven tanto la negociación diplomática como los temas sobre el terreno militar, que es muy, muy importante. En el contexto, además, que hay mucha censura informativa, y esto me llama mucho la atención. Es decir, ya Putin está cerrando mucho el frente interno ante las críticas internas que hay. Ha bloqueado el Facebook, el Twitter, hay una suerte de censura de guerra. Entonces, claro, son indicadores que nos llevan a pensar que también ellos tienen algunos problemas internos desde el punto de vista de lo que es su manejo de opinión pública. Es decir, hay muchas aristas en juego en este tema. La imagen de Vladimir Putin se ha visto desmellada en estos últimos tiempos, no solo a nivel en el exterior, sino en su propio país. A eso justo quería ir. Su imagen ha bajado muchos puntos en cuanto al apoyo que viene recibiendo. Mire, en todo conflicto de esta naturaleza no solamente tiene un contenido internacional, sino un contenido doméstico interno de toma de decisiones, de correlación de fuerzas. El hombre de más confianza, yo diría que los dos hombres de más confianza, más cercanos a Putin, son hombres que no tienen nada de improvisados. En primer lugar, un diplomático de carrera, el canciller Lavrov, y en segundo lugar, su ministro de Defensa, que es un general muy reconocido en Rusia, Sergei Shoigu, que ha sido además jefe de la inteligencia militar. Él se apoya en un aparato de gente con experiencia diplomática, con experiencia militar y con experiencia de inteligencia. Pero obviamente, como corresponde a un autócrata como Putin, tiene una estructura, como corresponde mucho a la historia digamos, y los antecedentes de Rusia, de la Unión Soviética, en estos temas, producto de la propia naturaleza de ese sistema político, aunque todo el mundo dice que Putin es un conservador de derecha desde el punto de vista ruso, pero él es muy cultor de ciertas técnicas aplicadas en la historia por Stalin.
y además por la estructura vertical que tenía el aparato soviético. Entonces, desde luego que ellos tienen también que analizar, como todo país, cuando está en ese tipo de conflictos y calibrar el frente interno, la presión que hay en la opinión pública y los temas que como consecuencia de ello llevan a la estabilidad política del gobierno. Yo creo que Putin está sopesando eso, de ahí se explica esta censura informativa, y creo que de lo que resulte en estas próximas 48 horas el campo de batalla va a determinar la naturaleza y la envergadura de los acuerdos diplomáticos bilaterales a que lleguen las partes y los mediadores o buenos oficiantes. Muy bien, muchísimas gracias Andrés Gómez de la Torre por esa información. Esperemos que mañana que se reanuden estos diálogos pueda haber buen puerto y pueda haber finalmente una salida diplomática, que es lo que se quiere realmente, y que no haya finalmente lo que se está diciendo ahora, ¿no? Que una posible guerra a mediano plazo, a largo plazo, que sería más complejo, sobre todo para los civiles que están pagando en estos momentos los platos rotos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a